Artista griego formado en Madrid, usa recursos de las artes escénicas como la máscara, plagada de pétalos o frutos que acaban devorando su rostro, pero con lo que expulsa a través del lenguaje todo lo que piensa. La esfera privada se hace pública, fusionando retrato y naturaleza en una suerte de vanitas contemporánea. Internacionalmente conocido su trabajo, es la primera vez que expone en Galicia, en la galería About Art, y en una inquietante performance en el CEGAC. Hoy nos acompaña Filipos Sisopoulos. Bienvenido a Espacio de Arte, Filipos. Muchas gracias. Vamos a empezar con un cuestionario breve para conocerte. ¿Qué hace un griego instalado en la corte de Felipe VI? Empezamos bien. Muy buena pregunta. Es que yo me lo estoy preguntando esto desde hace ya muchos años, pero la respuesta era, yo he venido a España el año 91 porque realmente para estudiar y también por una pasión que tenía por la pintura española. Esta era la razón principal que me ha hecho, digamos, salir de Grecia y pasar un tiempo en Alemania y aún así volver, venir a España, a Madrid. Alemania, Liverpool, porque eres un viajero empedernido. Sí, bueno, es cuestión de... Yo más bien, mira, yo me considero una persona que le gusta estar en el sofá, digamos, me considero como una persona que le gusta su tranquilidad. Pero, ¿qué pasa? Al estar involucrado con el tema del arte, tienes que estar en constante movimiento si quieres conseguir cosas, hacer cosas y hacer que tu trabajo se vea y también, de paso, inspirarte, involucrarte en otros ambientes que no son los tuyos. Digamos, así de esta manera no estás tan, entre comillas, protegido en tu ambiente familiar, en tu ambiente personal, en tu casa, en tu sofá, en tu mesa, en tu centro de universo. Aficionado al teatro desde niño, tu padre, miembro del Teatro Nacional de Grecia. Correcto. ¿Qué te ha inculcado en este campo? Correcto, correcto. Y claro, entonces la relación con mi padre, por ejemplo, o como cualquier niño tiene, es, digamos, lo primero que quiere hacer cualquier niño es ser lo que es el padre, lo que es padre. Si el padre es taxista, el niño quiere conducir un taxi. Si el padre es actor, el niño quiere ser a que actor. se materialice. De allí a que se materialice, hay muchísimas cosas. La cosa empezó, digamos, al menos con mi historia, lo puedo decir, de una manera, digamos, colateral, porque realmente pues estaba en la cocina viendo a mi padre que cortaba las verduras y al mismo tiempo citaba papeles del teatro, citaba su texto que tenía que hacer después de unos meses o lo que sea, haciendo ensayos. Y todo aquello era un constante ensayo, porque ya realmente no distinguía la realidad del teatro. Entonces de repente veías que desde la cocina hasta el salón empezaba hasta a andar cojo, si el papel era cojo. Y te miraba de una manera y tú estabas hiper preocupado, claro, tenía 6 años, y decías, pero ¿qué te ha pasado? Y claro, y él decía, nada, 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 nada. Pero todo esto era parte de una especie de teatro en casa, y esto lo sé porque muchas de esas cosas en las obras que interpretó después, las he visto en un Beckett, las he visto en un Shakespeare, las he visto en un Gombrowicz, las he visto en muchísimas piezas, en un Berry, por ejemplo. Sí. Bueno, tú ya naciste haciendo Pollocks, porque tu padre te empapelaba el suelo. Ay, y sí, ahí... hija, sí, distinto, así hemos ¿sí? empezado, así Sí. hemos empezado. Y además que cuando, la primera vez, cuando después de todo eso, y ya tenía una edad, digamos, para entrar en la Facultad de Bellas Artes o empezar a estudiar dibujo, para poder entrar en la facultad, pues el profesor, al contarle el sistema que tenía mi padre, pues estaba opuesto, porque dice, claro, si no te limitas, esto no puede llegar a ninguna parte. Te lanzas a un vacío constante. Y claro, en mi caso no fue así, porque siempre creo que hay una limitación. La cosa empezó de esta manera. Mi padre me ponía unos rollos de papel inmensos. Entonces, pues,
yo empezaba a dibujar soldados, después los soldados poco a poco, escenas de guerra, tanques y todo eso. Después, la siguiente escena, los tanques se convertían en casas, después bosques, después pasaba el mar, después había barcos, claro, porque el papel nunca acababa. Entonces la idea de mi padre era no sentir las limitaciones de las medidas, que era, digamos, lo que marcó, realmente me marcó más de lo debido, y eso se nota a veces de lo que estoy haciendo. Pues vamos a esa obra que estás realizando actualmente. En About Art presentas tu trabajo fotográfico, Sí. Concurso de muecas, que realmente aludes a una performance realizada en la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Sí, sí, correcto. Es parte de mi nuevo proyecto que estoy realizando en Londres y es un proyecto muy abierto, muy grande, que tiene muchas partes y muchas, digamos, una parte educativa, una parte social, muchas partes visuales y muchos bocetos, lo que los llamo, de posibles maneras de cómo podía ser la máscara que tenían o los gestos que tenían en esta competición de muecas en esta casa en Polonia. Y además esto lo he sacado de un libro, que es el libro que uso para este proyecto, del Jan Kot, que era un crítico del teatro polaco, y se llamaba El teatro de la esencia. Y allí pues Jan Kot contaba que estaba en una noche donde había unos bombardeos constantes de Varsovia, de hecho que no se sabe si la casa esta, después de dos días, pues ya siguió en pie o no. Él estaba en esa especie de casa, en esta casa había mucha gente claro, y era un ejemplo de que de repente dos actores que cuando caen las bombas fuera, hay gente que baila, hay gente que come, hay gente que toma vino y de repente de todo este caos que podía ser hasta una película de Fellini, hay dos actores que intentan imitar la más fea, la mueca más fea del mundo, producida por los músculos de la cara humana, a mí me marcó mucho, o sea, como texto. Y después pensé de qué manera, pues hasta este pequeño fragmento se podía convertir en arte. Sí. Estamos viendo ahora en pantalla una de esas muchísimas máscaras que ahora nos explicas de dónde viene, o sea, por qué recurres a la máscara y qué efecto producen en el espectador. Sí. Porque muchas veces son muy viscosas y realmente están al límite de lo terrorífico, lo terrible. Lo terrible. La máscara en sí tiene un aspecto terrible. De hecho, lo terrible realmente no es la máscara, sino lo que te protege la máscara de lo terrible. Es decir, el aspecto terrorífico de la máscara absorbe lo terrible o si hay otras máscaras lo expulsan. Según los materiales que usas para las máscaras o los materiales, digamos, si son peces, langostinos o cualquier tipo de elementos o patatas o lo que sea, todo son elementos que se puede considerar mágicos, pues según antropología, no hablo de metafísica y todo eso. Y realmente me ha influido generar ese trabajo un libro maravilloso que se llama La búsqueda del alma, de Panagis Lekachas, un investigador griego de los años 60, que generó un libro muy grande sobre las tradiciones sobre la muerte, realmente en todo el mundo, pasando por Grecia antigua, pasando por Indonesia, pasando por Pacífico. Entonces, pues coincidían muchísimas de esas tradiciones en la generación de máscaras con elementos en vista de comunicarse con el más allá. Con el más allá y con gente que no estaban con ellos, porque pensaban que el paraíso era el mar y así. Bueno, sí, porque esas máscaras, los espectáculos que montas, las performances, hablas mucho de la vida, del sufrimiento, de la tragedia vital, claro. Pero la muerte, ¿qué presente está? La muerte está presente porque siempre, a pesar de que siempre está presente la idea de la muerte, realmente la muerte en sí, pues hay según el cual pues, es la ausencia de la vida, entonces pues quizá no existe.
en sí como término, existe la vida. Según otros, pues lo que sucede, y ese es mi caso, cuando murió mi padre, entonces pues realmente intenté encontrar una manera para comunicarme con él a través de teatro. Y como mi cara no era lo bastante teatral, he tenido que generar una cara mentira, una cara falsa, sobreponerla sobre mi verdadera cara y empezar a contar la verdad, contar los sentimientos verdaderos que no conté a mi padre cuando estaba vivo. Y así, esta cara la he decorado con todos los objetos que podemos ver según lo que hemos contado antes de Panagis Lekachás y toda esta historia de las máscaras mágicas. Y a nosotros todas esas iconografías que delatas un grandísimo conocimiento de la historia del arte, por ejemplo el bodegón barroco o las vanitas, pero al mismo tiempo lo pasas a lo contemporáneo para criticar el exceso de consumismo y lo perecedero en general de todo el mundo que nos rodea. Sí, realmente el consumismo y la época del Renacimiento tienen muchas cosas en común. No tantas, no penséis que estoy totalmente un tarado, pero hay cosas en común. Por ejemplo, la época que existía Arcimboldo, y que se llenaba su cara, hacía esas pinturas para la corte, llenando su cara de mariscos, verduras, tomates, patatas y todo. Arcimboldo vivió en la época de cambio, el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, finalmente, y convirtió el hombre el hombre se convirtió en naturaleza. Se hizo la apoteosis de la naturaleza y se ha convertido realmente, se ha hecho como el bodegón estático que cuenta para siempre que las cosas nunca van a cambiar de estado. Por ejemplo, por eso la primavera de Arcimboldo siempre es primavera y el otoño es siempre otoño. Esas cosas en la nueva era son distintas. Sí, es decir, con el uso del vídeo, con otras tecnologías, puedes hacer que marchiten unas flores en tu casa. Bueno, y lo estamos viendo aquí en primer plano. o si vemos este plano, por ejemplo, que es una persona que está cortando su comunicación con la forma verbal, digamos, con un objeto que es un instrumento, que es como la lengua, que cuelga como un músculo bueno, sin sentido, un músculo sin sentido, porque ni siquiera puede moverse, porque hay momentos que ya las palabras en sí mismas no pueden acercar a los sentimientos. Entonces, y allí volvemos al tema que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que puede acercar? Es la mueca. Es la última expresión antes de la nada. Cuando no hay palabras para expresar, entonces haces una mueca y te puedes quedar hasta Jim Carrey, que está haciendo muecas constantemente y tal. Pero no sé, creo que ya por algún momento ya lo de Jim Carrey, ya creo que ya me he ido a otro sitio. Pues Filippo, mientras vuelves a hilar con ese hilo perdido de Ariadna, escuchamos a la galerista María Díaz, ¿por qué ha apostado por este artista griego? Sí, realmente es un lujo, ¿no? Yo a Filippo lo tenía fichado ya hace mucho tiempo. De hecho, bueno, es uno de los colaboradores externos del Museo del Prado. Él imparte desde el año 2005, pues ha impartido clases allí de dibujo y de estética y ya conocía su obra. En febrero de este año conseguí presentar su obra con About Art en Yal Foto, en Madrid, y bueno, acabé convenciéndole para traerle aquí a una exposición, aunque la galería bueno, es bastante pequeña, pero hemos podido traer una buena selección de su trabajo fotográfico, ¿no? Lo que pasa que bueno, pensaba que teníamos que enseñar algo más de él. En la galería era un poco difícil por el espacio. Y Filippo, como es principalmente un artista performático, es un artista multidisciplinar, me pareció una pena que viniera a Galicia por primera vez y que no se pudiera ver un poco más de todo lo que él hace, ¿no? Entonces, bueno,
El interés era traerlo a Santiago, además de Pontevedra, y bueno, nada, detrás del equipo del CEGAC, a ver si conseguíamos presentarlo en el CEGAC, al final nos admitieron la performance ahí. Y realmente, bueno, yo creo que es un lujo para todos nosotros, es algo además muy diferente, muy interesante. Pienso que a pesar de que es un trabajo, bueno, pues eso, fotográfico, vídeo, performance, tiene mucho interés porque está muy ligado también al teatro y por supuesto a la historia del arte y de la pintura, ¿no? Si tuviese que ponerle algún pero, bueno, realmente es todo un poco extraño, ¿no? Para mí ha sido complicado y bueno, sí, extraño la preparación de esta performance, ¿no? Porque nos hemos pasado horas pateando los mercados de las Rías Baixas, buscando pescados y mariscos, buscando señoras que nos vendieran un repollo de una forma determinada y los rábanos más rojos que se podían encontrar. Y bueno, realmente llegó un momento que ya no sabía si estaba preparando una performance o un banquete de bodas o algo así, ¿no? Sería un pero, bueno, pero realmente es positivo también, ¿no? Porque es muy divertido. Muchísimas gracias a María. Gracias, María. Vaya espectáculo que habéis montado en el mercado, ¿no? Bueno, y en el CEGAC, porque realmente, o sea, tu trabajo es performance, es palabra, es música, y unes la música antigua con la contemporánea. ¿Nos recuerda las piezas de los Castrati? Claro, claro. Recuerdo la época cuando mi padre ponía piezas de música antigua en casa. Por ejemplo, ponía a John Dowland, ¿no? Ponía a Purcell. Y mientras tanto se oía por la casa de al lado otra música, o se oía rock, o por otra casa. En aquella época Grecia o Atenas era todo una ciudad llena de ventanas abiertas y puertas abiertas, donde el hilo musical se oía de varios sitios y era como una cosa que todas las cosas de música te podían entrar en la cabeza. Entonces, cuando eres niño y encima cantas tu propia canción, después generas un proyecto donde, o una manera de ver el arte, donde todas estas piezas están metidas y solapadas. Grandes fotografías, alguna supera los 42 metros, como estamos viendo en pantalla. Sí, hay piezas que realmente son piezas fotográficas que encima de ellas hay proyecciones. Entonces, pues se generan como proyecciones por delante y por detrás de la misma pantalla y además hasta hay terceros o a veces 4 o 5 proyectores proyectando en una pantalla para generar una especie de un mundo que hay delante y otro que está detrás. Por eso, qué pena que, como decía María, sí, su espacio es muy pequeño, pero ha sido todo un lujo que te haya acercado, gracias a ella, sí, a Galicia y que te hayamos tenido en el CEGAC. Vamos a esos referentes y hacia dónde camina tu arte. Sí. Por un lado, las fuerzas del romanticismo, por desatar lo oculto del ser humano, la obra de Archimboldo, pero también toda la que has visto y ha sido mucha en el Prado, como bien nos explicó, en el Museo del Prado, sí, como bien nos explicó María. Sí, la verdad es que he tenido bastante suerte de trabajar en el mismo museo que he aterrizado hace 15 años antes en Madrid. Y realmente fue como una gran experiencia para mí. Ahora mismo ya no trabajo con las clases del Museo del Prado, pero a tener en mi posibilidad, antes de llegar los alumnos, para dar la clase, la posibilidad de ver siempre los pintores que a mí siempre me han gustado y otras cosas al lado, entiendes que es una cosa que siempre te nutre. Y realmente, y había veces que podías pasar de Velázquez a José de Rivera, a Goya. Bueno, Goya ya ha sido motivo de alguna performance tuya. Goya ha sido, de hecho,
muy bien lo has dicho, de hecho me lo has recordado, ha sido un motivo de una performance bastante grande, además con actores en la Alte National Gallery en Berlín. De hecho estaba registrada en la revista Artes de Fernando Martín Galán el proyecto. Y el 2006, y fue un bastante gran proyecto porque habían venido del Museo del Prado más de, no me acuerdo, 140 obras de Goya, no sé, tremendo, plus grabado y todo eso. Y claro, y la obra magistral, al menos para los alemanes, cuando dijeron que Goya revolucionó Berlín, digamos, profeta del moderno, era El vuelo de brujas. Y era el tema también de esta performance que hemos hecho en el Alte National Gallery. Y otra que hay que recordar, El paraíso es el infierno, todo un homenaje a un grande del teatro, Sí. Peter Weiss. Sí, sí. Esto es otro tema, que era otra espina clavada, bueno, no mala, no dolorosa, sí. Pero como decía un poeta, siempre quieres, cada vez que haces una pieza de arte, notas como que un cuchillo de los que tienes clavados lo puedes ya reposar encima de la mesa. Pues en mi caso fue lo de Peter Weiss, porque de pequeño había visto las actuaciones que mi padre había hecho en la obra de Peter Weiss, Marat/Sade, y quise acercarme a este papel de interpretar Sade, el de Sade, de la obra de Peter Weiss, por mi padre, e intentar encontrar el límite entre dos papeles. Por un lado, hablar con tu padre, al mismo tiempo hablar con de Sade, usando el texto de Peter Weiss como el hilo conductor de hacer eso. Entonces, pues todo esto acabó finalmente en una videoinstalación con 3 veces, y una performance, además una en la Casa Encendida, en Madrid, otra en el Bon Festival en Berna, y otra también que hice en Londres. Y bueno, la idea era tremenda porque allí puedes ver que la cosa es una obra dentro de una obra dentro de una obra. Marat/Sade es una pieza que por primera vez se presentó en Berlín, después se presentó en Grecia por el teatro de Carolus Kuhn, eran de hecho los primeros que lo han acogido, se presentó en Londres muchas veces por Peter Brook, y la segunda vez que se presentó era después de la dictadura de Grecia, por mi padre haciendo de Sade en esta pieza. Y pues realmente era impactante los diálogos realmente que tenía de Sade consigo mismo, porque en esta obra de Sade era el que ha escrito supuestamente esta obra. Entonces el Marat no existía, el Marat era un enfermo de manicomio. Esta era la idea. Bueno, la y locura. Aquí tenemos la locura. Sí, sí, sí. La locura tiene mucho protagonismo. Sí. Y es esa naturaleza que te invade a ti, pero al mismo tiempo también participa de tu sufrimiento. Sí, 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 esto era tremendo. Además, hablando de este tema de la locura que estábamos diciendo, lo decía muy bien Glenda Jackson, que era, de hecho, con Peter Brook había interpretado el papel femenino de la obra, que era la chica que mató a Marat, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, en fin, una asesina que después tuvo, sí. No la había tenido en su momento, pero después tuvo su reivindicación por las nuevas. Claro, pero realmente tampoco era la mujer que mató, la señora que mató a Marat, porque realmente era una actriz que actuaba como todos, que era enferma de este manicomio y al mismo tiempo actuaba su papel. Entonces de repente tenía somnolencia, se quedaba dormida y entonces de repente se despertaba y hacía de loca y hablaba y no sé qué. Y eso es lo que realmente se trata de la locura. Realmente la locura no esconde la condición del individuo a la hora de contar la verdad, sino la suelta y la demuestra en su plenitud. Y este no límite es la parte esta que no es entendible para eso de la gente.
como por ejemplo para otros no es entendible el consumismo y deciden no consumir. O por ejemplo, cuántas veces hemos criticado el consumismo a través de esas obras y a través de máscaras o a través de proyectos como, ¿te acuerdas que habíamos hecho el de Gel y Azúcar en el Círculo de Bellas Artes? Sí, que, Gominolas y azúcar. Sí, porque ahí ya era un poquito más suave, ¿no? Por la delicadeza, ya te impregnabas sí. de miel, de otros productos más agradables a la vista. Porque ¿cómo reacciona realmente tu público en general en todas tus performances, disfrazándote, saliendo al escenario tan monstruosamente? Sí. Es que a veces ni yo tampoco me reconozco si me veo en un espejo, eso depende. Hay veces que la gente llora, hay veces que la gente no aguanta y se va, hay veces que la gente se pone en el suelo, o sea, hay miles de reacciones. ¿Y en el CEGAC has desvelado el enigma de Shakespeare? El enigma de Shakespeare es que no se puede desvelar. Realmente la idea de todo esto es que cuentes lo que cuentes, nada puede desvelar el enigma de Shakespeare aparte del nombre Shakespeare, que es lo que hizo realmente este gran poeta maravilloso, Jorge Luis Borges. Bueno, Filipos, y lo que has hecho tú aquí, tanto en la galería como en el CEGAC, que nos has dejado con la piel erizada y ha sido todo un lujo que se haya visto tu trabajo, cuando muchas veces a nivel nacional, debido al coste de tus proyectos, no se han podido ver. Así que todo un lujo y no pierdan todavía de ir a, los que no han visto la performance, de ir a About Art. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Construir mentiras a partir de nuestra verdad, de ahí el uso de la máscara. Cree en lo anómalo, sus trabajos inquietan porque acaban con la búsqueda violenta de la esencia de la verdad. Gran creador ateniense que convierte la fotografía en un medio expresivo y plástico al que conjuga con las artes escénicas, la música del presente y la del pasado. Su trabajo desborda todas las disciplinas y al propio espectador, porque apresa una realidad demoledora de naturaleza sublime, ya saben, esa que produce repulsa y atracción. Esta es su primera muestra en nuestra tierra. No pierdan la oportunidad de verla en la pontevedresa About Art. Nos vemos como siempre la próxima semana. Muchas gracias.